Mi presentación tiene que ver con este libro, El olvido que seremos, que es una obra que representa muchas cosas. Una de ellas son los datos biográficos de la familia de Héctor Abad y particularmente de su padre, que fue asesinado por paramilitares en Colombia. Su padre era un médico que no se dedicaba solo a curar a los enfermos de sus dolencias físicas, sino que también tenía la pretensión de curar las otras dolencias, las dolencias sociales y aquellas que están vinculadas con el respeto a la libertad y a los derechos humanos. De tal manera que le he pedido a Héctor que en un resumen muy breve, de unos 20 minutos, él nos hable de esta relación que existe entre la literatura y las emociones a partir de lo que representa para él el olvido que seremos. Luego de esa introducción que él va a hacer, naturalmente vamos a mantener un diálogo mucho más fluido. Héctor Abad, es un gusto realmente muy grande, personal y colectivo, recibirte esta tarde. Gracias, José. Con quien he tomado contacto, por si ustedes no lo saben, a través de una amiga de Héctor, que también con el tiempo se ha ido haciendo amiga mía, Piedad Bonet, que ustedes conocen por la radionovela que ha escrito para el Departamento Latinoamérica. Héctor. Escribir un libro tan personal como este del olvido que seremos tiene muchos riesgos. Yo no soy tan egocéntrico como para pensar que mi propia vida tiene mucha importancia. Yo no he pretendido, nunca pretendí escribir una autobiografía. Durante muchos años me dediqué a escribir novelas. Este es como mi séptimo libro, digamos, de narrativa, y he escrito otros de ensayos. Escribí novelas que hacían reír, novelas más o menos frívolas, novelas con títulos como Fragmentos de amor furtivo o libros de género incierto como Tratado de culinaria para mujeres tristes. Pero digamos que hace unos 5 o 6 años, cuando el pelo se me empezó a volver claramente blanco, yo me di cuenta de que había en mi historia personal, en la historia de mi familia, cosas que me habían pasado y que yo en mi oficio como escritor no podía pasar por alto. Por mucho que uno quiera llevar una vida feliz, tranquila, despreocupada, incluso frívola, puede haber un momento de la vida en que los recuerdos y una cierta sensación de deber, de obligación, te inviten a hacer algo distinto. Hay escritores a los que la experiencia vital los ha obligado a escribir sobre sus propias vidas sin ser para nada egocéntricos. Estoy pensando, por ejemplo, en Primo Levi con su gran novela sobre los campos de concentración, Se questo è un uomo, si esto es un hombre, en Imre Kertész, que es el mismo caso, en Jean Améry, que fue llevado desde Holanda también a un campo de concentración. Personas que vivieron experiencias límite muy fuertes, que no son comparables con la mía, pero que se dieron cuenta de que, a diferencia de muchos otros que prefieren darle la espalda a la historia que han vivido para tratar de olvidarla, para tratar de sobrevivir, se dieron cuenta de que era importante también contarla, importante para ellos, pero sobre todo tal vez para los lectores, y con una esperanza
más o menos ilusa a veces, de que cosas así no se repitieran. Cuando la violencia toca a la puerta de la casa de uno y cuando uno ha escogido para su vida una profesión como la de escribir, hay un momento en que esa violencia que tocó a la puerta de tu casa no se puede evadir y uno no puede simplemente darle la espalda. Si uno se asoma a una ventana y ve cometer un crimen horrible y uno es periodista, uno no puede cerrar las cortinas y fingir que no vio nada. Uno tiene que contarlo. Y si ese crimen se comete contra alguien que es de tu casa, pues tiene que contarlo también en algún momento. Después de casi 20 años del asesinato de mi padre, que ocurrió en 1987, cuando les digo, yo vi que mi pelo se estaba volviendo blanco y de que los jóvenes piensan siempre que son inmortales, yo me di cuenta de que era muy mortal. Vi que esa historia de mi familia, esa historia de mi padre, nadie la podía contar. Noté que ese médico bueno que había sido apreciado en Medellín y en Colombia, un profesor universitario de la Cátedra de Medicina Preventiva y Salud Pública, estaba siendo más o menos olvidado, que solamente algunos de sus alumnos médicos lo recordaban con cariño, pero no más. Cuando noté también que empezaban a salir en Colombia libros escritos por paramilitares, que se habían desmovilizado o no, por exguerrilleros, por mafiosos, en los que ellos justificaban sus acciones violentas, en los que los paramilitares decían y justificaban sus crímenes, acusando de ser secuestradores o terroristas a las personas de izquierda a quienes ellos mataron. Me di cuenta de que otra versión de los hechos tenía que contarse, mi propia historia, y que la historia de mi país no la podían estar escribiendo los matones, sino que también teníamos que escribirla los que habíamos estado del otro lado, los que habíamos o recibido las balas o las amenazas, o los que habíamos recibido por lo menos el dolor terrible de perder a alguien. También en Colombia cada vez era más común la literatura de sicarios, lo que yo alguna vez llamé la sicaresca antioqueña, que se volvió una moda literaria. Y hay libros de muchos, buenos libros, buena literatura de Fernando Vallejo, de Jorge Franco, de Alonso Salazar, de Víctor Gaviria, libros sobre sicarios que dan una visión de estos muchachos bastante comprensiva, tan comprensiva que a veces es casi de simpatía, donde los asesinos, bueno, se los justifica por sus difíciles condiciones sociales, y yo no digo que no sea así, pero de todas maneras, para alguien que en su familia fue víctima final de la acción de los sicarios, era muy difícil sentir esa simpatía. Entonces, por estos motivos, y además por otro más, que es que a través de la ficción yo no había podido contar la historia de mi padre, aunque lo intenté muchas veces, cambiando las circunstancias, cambiando los nombres, modificando muchísimos detalles. Siempre eso que me salía no me satisfacía. Me parecía que la historia real y verdadera de mi padre era más interesante que lo que yo podía transformar en la ficción. El otro problema era que cada vez que me ponía a hacerlo, en forma de memoria, en forma no realista, sino de manera sin inventar nada, yo me conmovía tanto que me salía una historia sentimental, una historia lacrimosa, una historia cursi. La dificultad literaria para escribir sobre alguien bueno era muy grande. Hay una tradición literaria antigua de escribir sobre padres terribles, sobre padres autoritarios, duros. Los escritores se han tenido que defender de padres insoportables para los cuales el oficio literario es una maricada, como decimos nosotros, una mariconería, algo poco práctico que no se debe ejercer.
Es el caso de Vargas Llosa, que en sus memorias relata de qué manera odió y todavía el día de hoy sigue odiando a su padre. O el caso más emblemático es el de Kafka con su carta al padre, que es una carta de recriminaciones y de odio. Y en general, los padres literarios suelen ser padres duros, poco amorosos, con los que los escritores tienen que luchar y de alguna manera, como freudianamente, matarlos para poder escoger su profesión. El caso mío era el contrario. Yo había crecido en el seno de una familia agradable, tolerante, buena, y con un padre sumamente amoroso, incluso mucho más amoroso que mi misma madre. Tal vez por la circunstancia de que yo fuera el único varón entre 6 hermanos. Yo tenía 5 hermanas y había muchas mujeres en mi casa. Mi papá y yo desarrollamos una relación muy íntima, muy cercana y muy amorosa físicamente, lo cual era absolutamente insólito para la región montañosa y montañera de donde yo vengo, que es Antioquia, en el centro de Colombia, de gente más bien ruda, de campesinos, austeros, que se tratan de usted entre padres e hijos y para los cuales la educación tenía mucho que ver con la violencia, con el rejo, con la correa y con las amenazas religiosas. El caso mío era el opuesto y eso mismo me hacía más difícil poder contar esa historia. Pero entonces venían, sí, los sentimientos, venía cómo controlar la parte más sentimental, cómo hacer que la historia no fuera risible, ridícula. Escribir sobre los malos es más fácil. La maldad no es nunca ridícula. La maldad tiene algo atractivo, algo, uno lo ve en la mayoría de las películas, es el retrato de la maldad, lo que aparece. Y todos sentimos una gran fascinación por los malos. De alguna manera ponerlos en palabras es como conjurarlos. En cambio los buenos son medio aburridos. Los buenos son como tontos. Los buenos son melosos, son sentimentales, son dulzones. ¿Cómo hacerlo? Hubo otra escritora judía italiana, yo pasé muchos años en Italia, que me dio cierta clave para hacerlo literariamente. Natalia Ginzburg escribió una novela corta, muy bonita, que se llama Léxico familiar, en el que ella cuenta las palabras de su casa, los comportamientos de sus hermanos, de sus padres, de sus tíos, de una manera muy simple, muy lineal, muy cronológica. Ese fue el camino por el que yo opté para escribir El olvido que seremos. Hacerlo de la manera más simple posible, empezando por el principio, por mis primeros recuerdos, por los recuerdos infantiles más remotos, por mi relación física, afectuosa y afectiva muy íntima con este señor calvo, bondadoso, lleno de carcajadas, que me permitía siempre hacerlo casi todo, como a un niño mimado, como al niño que fui. Contarlo así, con toda la vergüenza y con toda la desvergüenza de contar la historia de un niño mimado por su padre, de un niño que ama a su padre sobre todas las cosas, y de la educación que recibí de esa persona. Quise contar cómo él dedicó su vida por causas justas y dignas y honestas. De alguna manera se saben muchas historias de colombianos terribles, de colombianos mafiosos, se escriben biografías una y otra de Pablo Escobar, de paramilitares, de guerrilleros holandeses o colombianos. Son esos los personajes que atraen. Yo quise hablar de una familia normal, de clase media, en la segunda ciudad de Colombia, de un médico, profesor de la universidad, y una madre que, preocupada porque los profesores universitarios ganaban muy poco dinero, se dedicó a tratar de conseguir plata por su propia cuenta. Una familia
sui generis y particular en cierto sentido, porque había una mujer práctica pero muy religiosa y un hombre sin ningún sentido práctico y ateo. Entonces, en una familia contradictoria, una familia donde mi madre había crecido con el arzobispo de Medellín porque era huérfana y él era su tío y era como la hija del arzobispo, un señor muy conservador que prohibía ir a ver películas donde a las mujeres se les viera el brazo. Y un señor sumamente liberal que se paseaba desnudo por la casa porque ese era el cuerpo humano y mis hermanas y yo nos teníamos que acostumbrar a conocer el cuerpo humano desde chiquitos. Algo muy confuso, algo muy estimulante también para un niño, pero difícil de decidir si hay santos o no hay santos, si hay fantasmas o no hay fantasmas, si hay Dios o no hay Dios, si hay vida, después de la muerte o no. Y en ese sentido también entonces una familia que reunía lo que en España se llamó las dos Españas y lo que en Colombia son también las dos Colombias. Una más conservadora, clerical, pacata, rezandera, católica, anticuada, decimonónica, y una otra liberal, iluminista, casi como de iluminista en el sentido de la Ilustración francesa, que creía que con los valores de la libertad, de la educación, de la justicia social, se podían conseguir sociedades mejores, más justas, más desarrolladas, incluso con un optimismo probablemente excesivo. Bueno, quise contar esa historia. Quise contar más la vida de ese hombre bueno que el hecho final, que también es lo que tengo que contar en los últimos capítulos del libro, que es el hecho mismo de las amenazas y del asesinato. Como yo no quisiera contarles los detalles de este libro, porque es en los detalles donde se juega la literatura, quiero contarles solamente algo que me pasó casi que después de que acabé este libro, y es la historia del título y de un poema. El libro se llama El olvido que seremos, porque cuando a mi papá lo matan el 25 de agosto de 1987, cerca de la oficina de derechos humanos que él tenía en el centro de Medellín y que quedaba en el segundo piso de una casa, donde también funcionaba la oficina de mi mamá en el piso de abajo, de negocios, de administración de edificios y de propiedad horizontal. Cuando a él lo matan, a 3 o 4 cuadras de allí, nosotros vamos a ese sitio porque un hombre de radio me llama por teléfono y me dice, bueno, yo paso y me dice, Héctor, qué bueno irte, por aquí estaban diciendo que te habían matado. Y yo entendí en ese momento que si habían matado a alguien que se llamaba Héctor Abad era porque habían matado a mi papá. Y le dije a mi mamá, vamos a este sitio donde dicen que han matado a alguien. Y fuimos. Mi mamá le quitó a mi papá el anillo de matrimonio y yo busqué en los bolsillos de su saco, de su chaqueta, y encontré 2 papeles. Un papel donde estaba la lista de las personas amenazadas de muerte por los paramilitares, una lista larga, como de 20 personas, que ellos decían que por comunistas había que matar, y como envolviendo ese papel, esa lista de la muerte, un poema escrito a mano, de puño y letra, con la caligrafía de mi padre. Un soneto firmado por las iniciales JLB, que para cualquier lector son las iniciales, para cualquier lector latinoamericano son las iniciales de Jorge Luis Borges. El soneto nosotros lo pusimos en la lápida del cementerio
donde enterramos a mi padre, y yo lo publiqué también en un periódico 2 meses después del asesinato de mi padre, contando esto que les acabo de contar, contando un poco cuál era la historia, hice como un esbozo de biografía, cuál era la historia de ese médico, que había hecho, que había vacunado, que había luchado por el agua limpia, por los acueductos, por los alcantarillados, y que al matarlo yo había encontrado en su bolsillo este poema, como si un papel pudiera protegerlo de las balas. Lo más curioso es que era un poema sobre la muerte, y al llevar él la lista de los amenazados y un poema sobre la muerte, nosotros entendimos con toda claridad que él sabía muy bien a lo que se estaba exponiendo. Supimos que se estaba enfrentando a la muerte de una manera muy serena y también muy estética, como fue toda su vida. El poema decía así, yo me lo aprendí de memoria desde esa época y creo que lo voy a repetir siempre hasta el final de mis días. Dice, ya somos el olvido que seremos, el polvo elemental que nos ignora y que fue el rojo Adán y que es ahora todos los hombres y que no veremos. Ya somos en la tumba las 2 fechas del principio y el término, la caja, la obscena corrupción y la mortaja, los ritos de la muerte y las endechas. No soy el insensato que se aferra al mágico sonido de su nombre. Pienso con esperanza en aquel hombre que no sabrá que fui sobre la tierra. Bajo el indiferente azul del cielo, esta meditación es un consuelo. Era un soneto lleno de palabras de Borges, que parecían de Borges. Un poco paradójicas también, porque Borges había escrito un poema que decía, solo una cosa no hay, es el olvido. Y este empezaba diciendo, ya somos el olvido que seremos. Borges fue un hombre de una inmensa memoria. Por eso probablemente escribió Funes el Memorioso, basándose en su propia memoria de ciego que al no poder leer tuvo que dedicarse a tratar de no olvidar lo que ya había leído y a escribir en la mente y memorizar lo que iba escribiendo para después poderlo dictar cuando encontraba un escribano que le pasara las cosas en limpio. Borges, que creció también en una situación de algún modo parecida porque tenía un padre ateo y una abuela que le leía la Biblia. Y entonces siempre hubo en Borges como una contradicción entre el deseo de ser olvidado, entre la convicción de que después de la muerte no hay nada y de que uno desaparece definitivamente y es olvidado, y cierta ambición ambigua también de inmortalidad. Bueno, este poema me daba a mí esa misma sensación. Y estos años que pasaron desde el asesinato de mi padre hasta cuando yo pude escribir este libro, también me dejan con esa misma sensación. Yo quise escribir un libro, sí, muy emotivo, muy desde las emociones, para rescatar del olvido a mi padre, pero también con la convicción de que el olvido es el destino que a todos nos espera. Querer alargar la memoria de las personas es algo también muy humano. Yo creo que si nosotros nos portamos bien con nuestros hijos y con las personas que nos rodean y con los amigos, es entre otras cosas porque al morirnos nos gustaría dejar de nosotros no un recuerdo de una persona mezquina, desagradable, que hizo la vida más difícil, sino de una persona que de alguna manera hizo la vida de los demás un poco menos turbia, amarga. Ojalá uno pudiera hacerle a las personas que lo rodean la vida un poco menos amarga, porque irremediablemente la vida ya es suficientemente amarga. En todo caso, como hay siempre gente que le quiere a uno amargar la vida, cuando salió este libro y salió publicado este soneto,
Y yo decía en el libro que el soneto era de Borges porque así lo había firmado, es decir, afirmado mi padre, que no decía mentiras. Salieron los expertos y sobre todo un poeta colombiano que sufre de un vicio muy colombiano, que es la envidia, y al ver que el libro tenía éxito, pues salió a decir que esto era un falso y que esta era una historia que yo me había inventado para poner a Borges en mi libro y hacerme publicidad y además pues ponerme al lado de un gigante por pretensión y vanidad. Y efectivamente el libro, el poema no estaba en las obras de Borges ni en su obra poética, en ninguna parte. Entonces yo empecé a dudar, claro, de quién podía ser el poema. Yo le escribí a este mismo poeta porque él dijo que el poema lo había escrito él, en realidad, que era un soneto escrito por él mismo. Él se llama Harold Alvarado Tenorio. Y yo dije, bueno, a lo mejor escribió una buena imitación de Borges y ¿qué se va a hacer? Pues me va a tener que aceptar que el poema es de una persona que me cae mal y voy a tener que decir que el poema es bueno a pesar de que lo escribió alguien que me cae mal y no alguien a quien admiro tanto como Borges. Si es así, pues me toca tragarme ese sapo, como dicen en italiano. Yo lo llamé y él me dijo, sí, el poema lo escribí yo, lo publiqué en la revista Número, que es una revista literaria de Colombia, y yo le dije, bueno, ¿en cuál revista? Me dijo, tal revista. Yo fui a ver, era una revista del año 93. Yo le dije, pero es que a mi papá lo mataron en el 87. Esta es una publicación del año 93, además el soneto tiene errores de métrica y de rimas en esto que tú publicaste. Y me dijo, no, yo lo escribí, siento mucho, y si tu papá lo llevaba en el bolsillo, lo llevaba en el bolsillo antes de que yo lo escribiera. Entonces ya la historia era Borges puro. Un soneto sobre la muerte encontrada en la camisa o en la chaqueta de un hombre muerto, firmado por un tal Borges, pero después escrito 6 años después por otro señor, Harold Alvarado Tenorio, que además, en su primer libro de poemas, este poeta Harold Alvarado Tenorio se había autoescrito un prólogo de Jorge Luis Borges, porque el señor tiene una tradición de plagiar y de farsante, pero eso mismo le daba credenciales como alguien experto en Borges, capaz de imitar sus palabras y quizás a lo mejor capaz de escribir un soneto. Me dijo, no, a lo mejor yo lo escribí antes y lo publiqué en alguna parte. Yo en esa época tomaba mucho trago, seguramente tuve un delirium tremens, yo no me acuerdo dónde lo saqué. Entonces yo escribí un artículo en la revista Semana de Colombia, que era donde yo publicaba mis columnas semanales, contando lo que les acabo de contar y pidiendo ayuda, diciendo, si alguien me puede ayudar, por favor, ayúdenme, porque yo no entiendo cómo un poema escrito en el año 93, mi papá lo llevaba en el bolsillo en el año 87. No es de Borges, tal vez porque no aparecen las obras de Borges. Y al mismo tiempo les escribía a los biógrafos de Borges, a los expertos de Borges, en la Universidad de Iowa, en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad de Oxford, a todos les escribí. Por favor, ustedes conocen, saben este poema, saben algo de este poema. Todos los que me contestaron, no, eso es un simple plagio escrito por un señor Harold Alvarado Tenorio, siento mucho. El poema que llevaba en el bolsillo de su papá es apócrifo, es un falso, es un plagio. Lo que no me cuadraba a mí eran las fechas y el hecho de que el poema publicado por Harold Alvarado Tenorio tuviera fallas métricas. El soneto tiene una estructura muy precisa, muy rígida, ¿no? Pero entonces yo tengo una librería de viejo en Medellín. ¿Ya se está acabando el tiempo? No, para nada. Sigue tranquilo. Yo tengo una librería de viejo en Medellín que se llama Palinuro, Libros Leídos. Y después de mi artículo, no sé, unas semanas después, se apareció allá una señora, Tita Botero de nombre, a quien yo nunca he visto todavía, y le dijo ahí a uno de mis amigos socios, bueno, yo creo que sé de dónde sacó el doctor Abad el poema que llevaba en el bolsillo cuando lo mataron. Y sacó un viejo recorte
ya amarillo por el paso del tiempo, que su marido guardaba entre las obras completas de Borges. Y era una publicación del año 87, del mes de mayo, de la misma revista donde yo había publicado mi artículo, Semana, donde decía inéditos de Borges y una historia, unos estudiantes de Mendoza, en Argentina. Se estaba cumpliendo casi un año de la muerte de Borges, que se murió en junio del 86. Y ellos habían hecho, decía la revista, una pequeña edición como homenaje a Borges, preparando el primer aniversario de su muerte, con 5 poemas inéditos, y la revista publicaba 2. No decía nada más. Yo había conseguido una estudiante de periodismo en Medellín, a la que le había pedido que buscara en todos los suplementos literarios y en los periódicos de esos meses alguna publicación de donde mi papá hubiera podido tomar el soneto. Ella no había encontrado nada, pero al encontrar este papel de Semana, ella fue a la emisora de la Universidad de Antioquia, que creo que tiene relaciones con ustedes, y mi papá tenía ahí un programa de radio todos los martes, y en el programa de la semana siguiente a la publicación del soneto en la revista, él había terminado su programa leyendo este poema. Y la estudiante, pues, que me estaba haciendo la investigación me mandó, yo en esa época estaba viviendo en Alemania, me mandó por correo electrónico un audio de mi papá leyendo el poema. Yo llevaba casi 20 años sin oír la voz de mi padre y volví a oírla recitando este poema, que fue un momento muy, muy emocionante, porque Borges mismo decía que no había, en un poema muy bonito que él le dedica a su padre, él dice que la verdadera recuperación de la memoria sería volver a oír la voz de su padre. Él dice, de mi padre que vuelve y que no ha muerto. De alguna manera yo sentí que al oír otra vez la voz de mi padre recitando el poema, era como si volviera a hablarme, como si no hubiera muerto. Pero bueno, quedaba el problema de unos estudiantes de Mendoza que publican unos sonetos de Borges. ¿Quiénes? No decía el nombre, no decía nada. Yo empecé a averiguar como un loco. Volví a escribirle a este Harold Alvarado Tenorio y él me dijo, bueno, ya, no le des más vueltas, te voy a decir la verdad. El soneto lo escribió en realidad un estudiante de Mendoza que se llama Jaime Correas. Punto. Y yo, bueno. Conseguí, a través de una amiga que conocí gracias a ese artículo y que me dijo, yo voy a ayudarle a encontrar ese poema, conseguí al tal Jaime Correas, que dirigía y dirige todavía un periódico en Mendoza, y que sí, en el año 86 era un estudiante, y yo lo llamé desde Berlín y le dije, mire, es que mi papá lo mataron, llevaba un poema en el bolsillo, un poema. Él pensó que lo había llamado un loco, como parece que a la radio llaman muchos locos. No entendía nada. Muerto, balazos, poema en el bolsillo, lista. ¿Qué? ¿De qué me habla? Hasta que al fin yo logré convencerlo de que yo no era un loco. Y me dijo, sí, yo me acuerdo de esos poemas. Yo no lo escribí, pero espere un mail, yo le voy a explicar qué fue lo que pasó. Y así me tuvo en ascuas durante 2 semanas. Y al fin, pues me llegó la explicación de él. Esa explicación me llevó a viajar a París, donde ahí está una de las claves del poema. A Mendoza también fui, donde hay otra clave del poema y de los otros poemas. A la provincia de Buenos Aires, donde hay un pintor que tiene que ver con el origen del poema. Y tuve que escribir casi que otro libro, que es como un apéndice de este, contando no quién es el asesino, sino quién es el autor de un poema. En El olvido que seremos yo había intentado, digamos, escenificar de una manera hamletiana
al final cómo había sido el asesinato de mi padre. Como lo que me preocupaba era el asesinato y no el poema, nunca me había fijado mucho en ese detalle del poema, pero después de la publicación ocurrió que esa otra historia rara, bonita, curiosa que me había pasado, de encontrar un poema en el bolsillo de mi padre, tenía también una serie de implicaciones y de cosas que eran interesantes. Entonces escribí un libro que se llama Traiciones de la Memoria, que tiene 3 relatos, y el primer relato, que es más de la mitad del libro, se llama Un poema en el bolsillo, y ahí resuelvo, digamos, todo el misterio de este soneto, que tiene muchos más detalles de los que les he contado y que llega al origen real, al origen del autor del soneto, y que tal vez conviene no contarlo ahora. Para que lo lean. Bueno, antes de darles a ustedes la palabra para que hagan preguntas, yo quiero contarles algo muy brevemente. Y es que hace ya muchos años atrás conocí, por la fortuna que tiene este trabajo que nosotros hacemos en radio, entre paréntesis, no solo llaman locos a la radio, algunos se quedan a vivir adentro de la radio, pero conocí a este poeta argentino que ya ha fallecido, nos hicimos muy amigos en el transcurso de los años, Roberto Juarros, que Tiene mucho que ver con la historia. No me digas. Bueno, qué sí. Increíble. Bueno, Roberto tenía, y yo siempre me acuerdo de él, porque tenía él una política que mantuvo hasta aproximadamente 6 años antes de su muerte, y era que insistía en que a él no le gustaban dar entrevistas ni hablar de su vida personal, porque la gente tenía que evaluarlo por sus poemas y no por lo que él era. Yo no creo ni he creído nunca en eso. Esta es una de las razones por las cuales te hemos invitado hoy a la radio, porque yo creo que si uno quiere leer a uno de los escritores más famosos de Colombia, que es Héctor, y no estoy haciendo elogios de mala clase, es bueno que sepa cuál es el hombre que está atrás de las palabras. Porque yo creo que cuando uno conoce al personaje, al escritor, siempre lo va a leer de otra manera. Así como un buen libro cambia a la persona de alguna forma, yo creo que escuchar las confesiones, las confidencias de un escritor siempre ayuda a los lectores. Y esa es una de las razones por las cuales te hemos invitado esta tarde. Les ofrezco la palabra para que ustedes hagan todo tipo de preguntas que estimen conveniente, de lo que ha dicho y de lo que no ha dicho Héctor. Don Héctor, bienvenido, gracias. Gracias. Hablaba usted al principio de que sí toca a veces, en el caso de Colombia y en específico en el suyo, de que la violencia pues pasa por la ventana y se instala en el salón de su casa, y de esta forma, o a través de este libro, parece usted haberse librado en parte de ella. Mi pregunta es esa: si efectivamente con este libro usted logra sacar ese tema de la violencia que lo ha afectado de forma directa, o si siente que todavía no ha terminado de abordar esa temática que le tocó personalmente enfrentar, vivir y sobreponer. Lo que me pasó a mí después de terminar este libro, El olvido que seremos, fue que quedé muy tranquilo. Había una historia que yo tenía que contar, que yo quería contar, sobre todo se la quería contar a mis hijos. Era una historia muy íntima de mi familia, para la que yo tuve que pedir permiso a mi madre y a mis hermanas, porque contaba cosas de ellas que eran íntimas. Pero no, yo nunca he creído mucho en el poder catártico de la literatura, y ni siquiera del psicoanálisis. Entonces no es que yo haya escrito el libro como para curarme o salvarme o quitarme de encima ese fantasma de la violencia que llegó hasta mi casa. Eso me va a seguir acompañando siempre. Eso forma como un fondo gris en la existencia de cualquiera que lo haya vivido. Pero el hecho de haber podido rescatar de alguna manera
la figura de mi papá, el hecho de haberlo podido devolver a la memoria o llegar por primera vez a la memoria de muchos colombianos que recibieron muy bien el libro. Y después ese hecho casi milagroso y muy raro de que el libro se haya traducido bastante y haya salido, pues, por ejemplo, ahora en Holanda, es algo que me produce como una emoción satisfecha, una cierta alegría contenida. Yo no tengo que volver a contar esta historia de mi padre, yo creo que ya la conté con todos los detalles con la que tenía que contarla. Yo espero seguir adelante escribiendo otras cosas, no sé cuáles. Yo escogí este oficio de escribir y con todas las dificultades y las dudas que tiene el arte, porque uno nunca sabe si el resultado es suficientemente bueno, espero seguirlo haciendo, porque me gusta, porque lo hago desde pequeño y estoy entrenado para eso y me sale más o menos fácil, a veces bien, a veces menos bien. Espero nunca tener que volver a contar nada así. Espero nunca tener materia prima de este tipo, nunca más. Colombia sigue siendo un país muy violento, pero menos violento que hace 15 años, afortunadamente. Y espero que los cambios positivos que ha habido, los cambios que ha habido en Medellín, una ciudad a la que yo llegué a odiar y en la que ahora vivo otra vez, sigan por ese camino de disminución de la violencia, para que libros como el mío pues no tengan que volverse a escribir. Ojalá. Su padre fue una persona muy especial, sobre todo para mí, leyéndolo. Él tiene muy poco del machismo latinoamericano, creo yo, en su educación. Opiniones muy diferentes a lo que nosotros pensamos aquí en Occidente, que piensa un hombre latino. Entonces, ¿usted ha heredado de él la misma forma de educar a sus hijos? Bueno, mi padre decía que él había nacido en el siglo XVIII, en un pueblo perdido por allá en las montañas, Jericó, en un pueblo donde las mujeres se vestían de negro y rezaban el rosario y hablaban siempre de fantasmas, de diablos, de cosas horribles, donde la gente se moría por enfermedades fáciles de prevenir. Entonces él se consideraba a sí mismo como una persona muy vieja, como una persona que había vivido como 200 años, porque había pasado del siglo XVIII al siglo XX. Había estudiado su máster, su maestría en Estados Unidos. Yo creo que él recibió una educación típicamente machista. Mi abuelo era una persona, no digo mala, pero era una persona de su tiempo y de su cultura, autoritario, que le pegaba a mi papá con las mismas riendas del caballo, porque si mi papá se caía del caballo, porque no era de machos caerse del caballo y tenía que aprender con el fuete y con el cuero de las riendas a aferrarse bien al caballo. Fue educado así. Yo creo que casi como una reacción a la educación que él recibió, mi papá nos dio una educación absolutamente contraria. A él lo influyó mucho la pedagogía de Bertrand Russell, las ideas de la educación no violenta y en libertad de Bertrand Russell y de la escuela de Beacon Hill. Un sueño fracasado tal vez, un hermoso sueño libertario del siglo XX. Y así me educaron a mí y así nos educaron en la casa. El epígrafe que pongo en el libro es un epígrafe de un poeta
israelí que me gusta mucho, Yehida Amichai, y que yo leí en inglés. Dice, and for the sake of remembering, I wear my father's face over mine. Y por amor a la memoria llevo sobre mi rostro el rostro de mi padre. Uno acaba pareciéndose, en la cara por lo menos, muchas veces al padre. Yo en realidad me parezco más a la tía Merce, una hermana de mi padre. Pero, y en la vida y con los hijos, pues yo trato de hacerlo como él lo hizo. No tengo, digamos, la reacción contraria que él tuvo con su padre. Nunca los he tocado. Los quiero más que a nada y más que a nadie. Y me quieren, que es un buen síntoma. Pero no voy a hacer alarde de haber sido o de ser un padre tan bueno como él. Soy un padre distraído, una persona que se ocupa más de la literatura que de cualquier otra cosa. Y bueno, y creo que el juicio sobre lo que uno es como padre, los hijos en general nunca van a estar satisfechos. Si uno haga lo que haga, siempre se equivocará. Pero lo mejor es que el juicio lo hagan después, cuando uno se muera, ellos sabrán qué decir sobre mí. Espero que no sea malo lo que tengan que decir sobre mí. ¿Por qué piensa que su padre no quiso abandonar el país a sabiendas de que estaba amenazado? Sí, eso es muy interesante. Yo cuento también en el libro otro episodio y otra tragedia familiar. Y es que una hermana mía, que tenía 16 años y que era música, cantaba en un cuarteto, tocaba la guitarra, de niña tocaba el violín. Es la persona que sale en la foto de la cubierta del libro. A ella le dio un cáncer de piel, un melanoma, y se murió. Para una persona que había tenido con sus hijos una relación tan amorosa y tan íntima, eso fue absolutamente devastador. Entonces yo creo que muchas veces la vocación de martirio ocurre cuando uno está absolutamente triste ya. Entonces, de alguna manera, yo creo que mi papá se dedicó a lo que se dedicó sin miedo y con una actitud temeraria, y al final de la vida realmente temeraria, porque su vida había perdido mucho sentido y él estaba dispuesto no a suicidarse, pero sí a que lo mataran por una causa justa. Le parecía como un acto estético, no sé, es una interpretación que yo tengo. Yo creo que puede ser esa. Yo soy Luisa Fernanda López, soy colombiana, soy también paisa, no de Antioquia, pero muy cerquita de ahí, de Manizales. Y primero agradecerle que esté aquí, para mí es especialmente emocionante oírlo, porque si bien es cierto, usted, como nos ha dicho, ha escrito la historia de un hombre bueno, de una familia normal, colombiana, de una persona que transmitió muchísimo a sus hijos, no solo en términos de educación, sino de formación. La historia que usted está contando sobre su padre, para una persona como yo, que le tocó vivir desde Bogotá el asesinato de su padre en una época muy complicada, el contar la historia de ese hombre no es solo la historia de un padre, sino de todo un grupo de personas que cayeron por esos años bajo el terror de las balas en mi país, y que yo recuerdo con especial emoción que para nosotros, una época de mucha rebeldía, de toda una generación que necesitábamos en ese momento pelear por un cambio político, pues esas muertes marcaron muchísimo. Yo personalmente le agradezco que usted haya escrito este libro, porque no es solo para usted, para su familia, para sus hijos, es también para muchos colombianos que lo vivimos de cerca, aunque fuera un hecho muy doloroso. Usted ha dicho que ha escrito la historia de un hombre bueno,
después de años de leer los colombianos la historia de hombres malos, de que los malos coparan el protagonismo de la literatura colombiana, y mi pregunta es la hora de contar la historia de los hombres buenos en mi país, y con ello vamos a lograr romper un poco esta apatía que yo siento en los últimos años, en la que hemos entrado todos los colombianos después de décadas y décadas de ver caer a gente como Héctor Abad. Pues yo no sé, yo tengo muchas dudas, incluso sobre lo que yo mismo he hecho. Yo desconfío mucho de la literatura edificante. A veces me parece que la peor crítica que se me pudiera hacer es que yo estoy tratando de hacer hagiografía, es decir, historias de las vidas de los santos, como para ponerla de ejemplo para alguien. La literatura es una cosa más compleja y yo trato de poner en este libro todas las complejidades del personaje y también de mi padre, la persona que yo más he querido. En esos años, la izquierda colombiana, y mi papá era de la izquierda colombiana, aunque era del Partido Liberal, era de la parte más a la izquierda del Partido Liberal. La izquierda colombiana padecía también de cierta condición maniquea, de tuertos. Eran capaces de ver solamente la violencia estatal y la violencia paramilitar, pero no se daban cuenta del horror que al mismo tiempo estaban cometiendo las guerrillas. Así como mi crítica al gobierno anterior, por ejemplo, de Colombia, a los 8 años de este otro antioqueño, Álvaro Uribe Vélez, es que también esa derecha colombiana es muy tuerta y veía solamente la violencia guerrillera y los secuestros, y todos los miembros del gabinete de Uribe tenían casi que tener una condición en su biografía, y es que o los hubieran secuestrado o algún familiar hubiera sido matado por la guerrilla. Viendo muy mal en este caso entonces por el ojo derecho, es decir, no se daban cuenta de los horrores incluso mayores y de las matanzas cometidas por los paramilitares. Yo he querido que este libro sea también como un libro sobre las víctimas en general, sin importar de qué lado, y yo creo que he tenido la suerte de que en Colombia se ha leído así, que los que han muerto en secuestros, los que han muerto por los mafiosos, los que han muerto por los militares, de todas las partes se han sentido de alguna manera representados. Hay muchas muertes injustas en Colombia, sin importar de dónde vienen, de dónde hayan llegado. Es muy importante rechazar la violencia política. Yo entiendo el origen de las luchas de liberación que hubo en América Latina y en Colombia, y había un origen bien intencionado, pero ese origen desembocó en el terror y no ha producido ninguna felicidad en Colombia. Ha producido solamente también devastación y dolor. Yo lo que ahora defiendo son también valores muy tradicionales que mi padre defendió, valores liberales, democráticos y claro, de transformación y de justicia social, pero sin atajos y sin dictadura ni del proletariado, oí yo decir una vez, porque los que están tomando atajos y tratando de producir la justicia como por arte de magia, producen al mismo tiempo otras grandes deformaciones e injusticias por otro lado. Y es lo que está ocurriendo en América Latina en este momento. ¿Podría hacer una comparación de cómo ha sido recibido el libro en Colombia y en otros países, sobre todo en los países donde ha sido traducido? Bueno, cuando yo escribí el libro, que inicialmente era para mis 2 hijos, para que conocieran al abuelo que no conocieron, y cuando se lo entregué al editor, él me dijo, bueno, es un libro muy
íntimo, muy familiar. Yo creo que el libro va a ser interesante en Medellín, donde conocen a los personajes, donde conocen los nombres que usted menciona, y vamos a publicar unos 3.000 ejemplares que tal vez podamos vender aquí en estos 2 años. Y francamente creíamos que esa iba a ser la recepción del libro, una cosa muy, muy local, muy familiar casi. Después el libro gustó mucho en Colombia, para nuestra sorpresa y suerte. Y aunque es un libro sin ficción, yo lo escribí como una novela. Entonces a mí me da la impresión de que cuanto más lejos llega, o en otros idiomas, más adquiere como esa calidad de ficción, más puede parecer una historia inventada. A mí me parece que mi papá llevó una vida tan estética, era una persona que amaba tanto la belleza, que de alguna manera su vida descrita como fue es una vida como de un personaje romántico y muy simétrica, con unas simetrías muy especiales que la hacen parecer a una novela. A mí me gusta que el libro a veces ha sido publicado como novela. Por ejemplo, en Francia dice roman. En Inglaterra, en cambio, lo publican como a memoir, como una memoria. Aquí yo no sé, pero es una colección muy literaria. No sé, cuando uno escribe algo de todas maneras de memoria, y cuando lo que ha hecho toda su vida es escribir novelas, el estilo es el estilo de una novela. Y la memoria en una persona con tan mala memoria como yo se parece mucho a la fantasía. Entonces, aunque para mí es una cosa muy íntima, referida a una persona concreta, a mí no me importa y me parece bien si es leído como si este médico bueno de Medellín, que vivía a las carcajadas, es un personaje inventado. Muchas veces los personajes inventados, los personajes literarios, viven muchísimos más años que las personas reales en el recuerdo de la gente. A mí me habría gustado escuchar su comentario acerca, en primer lugar, del contenido no sé si usted lo ha leído o no, del informe anual de Human Rights Watch publicado hoy. Y el capítulo sobre Colombia dice que, muy a pesar de lo que se divulga afuera, en Colombia siguen operando grupos de extrema derecha y de extrema izquierda, los grupos paramilitares, grupos armados, perpetrando la misma cantidad de asesinatos que en el pasado. No he leído todavía el informe de Human Rights Watch. Si dicen que la misma cantidad de asesinatos están sucediendo hoy en día en Colombia, creo que se equivocan, a no ser que las cifras estén muy maquilladas. Pero aunque la situación sigue siendo muy dura y muy dramática, las cifras absolutas y relativas de los crímenes, por suerte, han disminuido, tanto en secuestros como en asesinatos. Yo no digo que esto sea mérito del gobierno de Santos o del gobierno anterior, hay muchos factores. Pero en la sola ciudad de Medellín, que es la que yo más conozco y que es la que yo vivo y donde vivo, puedo decir que los homicidios pasaron de 7.500 homicidios al año, que eran como 30 homicidios diarios, en el año 93, a 750 homicidios al año en el año 2007. Han vuelto a subir en Medellín a 1.500 homicidios al año el año pasado. El año antepasado y el año pasado bajaron un poquito otra vez, como a 1.300. Entonces, y cifras muy parecidas hay en otras ciudades colombianas, aunque el caso de Medellín es el más dramáticamente positivo. Entonces, no solo la calidad de los homicidios, que sigue siendo muy grave, y los hechos atroces cometidos por la guerrilla y los paramilitares, la calidad sigue siendo la misma, pero yo creo que la cantidad es un poco menos. Ocurren, sí, cosas horribles todavía
después de la desmovilización de los paramilitares, otros grupos han surgido que el gobierno se obstina en llamar bandas criminales, pero que tienen el mismo origen, es decir, una mezcla de narcotráfico y terratenientes, como en la guerrilla es una mezcla también de narcotráfico y ideales polpotianos del viejo comunismo. Pero creo que en cantidad, afortunadamente, la situación ha mejorado. Yo voy a terminar con 3 o 4 preguntas para Héctor Abad. Hoy en la mañana, cuando pasé por la redacción central con este libro, un colega me preguntó de qué se trataba, le conté la historia en 1 minuto y le dije que el autor venía esta tarde. Y su comentario textual fue el siguiente: si a mí me mataran a mi padre, yo no sé qué haría si encontrara al o los culpables. No sé qué haría con ellos, pero seguramente nada bueno. Yo he escuchado con mucha atención que tú has insistido en la educación bondadosa y buena de tu padre, pero el hecho concreto es que fue cruelmente asesinado, y entonces creo que sería bueno saber cuánto de frustración, de rencor, de odio todavía hay en Héctor Abad, producto de esa situación. Yo me cuido mucho de ver a quién le doy la mano. Por eso incluso en estos procesos de paz con la guerrilla o con los paramilitares, nunca he querido ir como periodista a esos sitios. Siento una especie de repugnancia de darle la mano a la gente que se ha dedicado a asesinar. Mi padre nunca tuvo un arma en su mano y siempre enfrentó a las potencias más o menos oscuras, a los poderes y a las violencias oscuras o más claras de Colombia con armas muy simples, la resistencia, en el sentido muy gandhiano de la palabra, y el papel o las palabras habladas, la denuncia, nunca la acción violenta. Yo trato de seguir ese ejemplo, nunca las armas, la palabra, publicar, protestar, denunciar. Claro que a veces me pregunto si esa actitud pacífica no sea un poco tonta. Alguna vez leí una frase de Amos Oz donde él decía: lo único peor que matar a alguien es dejar que nos maten. Y yo lo entiendo en cierto sentido. Si van a matar a mis hijos, si yo lo pienso, yo creo que en ese caso yo tendría que matar antes. Pero no por eso me armo, ni siquiera en un país como Colombia. Y creo que lo único que podría hacer si se diera un caso extremo como esos sería tratar de poner yo el pecho antes de que les pasara algo a mis hijos y tratar de hacer algo con lo poco que uno tiene en las manos, o con un palo, o con un cuchillo de la cocina, pero no más. Y en cuanto a los asesinos, si los capturaran, pues me parecería bien que fueran a la cárcel, pero yo, por supuesto, no les daría la mano, no tengo ningún interés en nada personal con ellos, pero lo que más me interesa es la verdad por encima de todo. Creo que lo que más le puede servir además a una sociedad es la verdad, la justicia y no la venganza. La justicia se pone en manos de unos jueces independientes precisamente porque eso hace que la sociedad sea más civilizada. Si uno pone la justicia en manos de la víctima
Si a mí me violan y me matan a mi hija, pues yo voy a querer matar al violador y al asesino, ojalá con un corta uñas. Precisamente una sociedad civilizada pone el filtro entre la víctima y el victimario de unos jueces que son los que aplican la justicia. Ese sistema es más práctico que el de la venganza personal y es el que detiene la espiral de las venganzas de lado y lado. Eso es algo a lo que ha llegado la humanidad después de milenios de prácticas como la práctica menos imperfecta. Un pequeño rodeo para la próxima pregunta. Hay una reflexión muy interesante en el libro, una de las tantas, que comienza diciendo que quien sea cree que la compasión de una u otra manera es hija de la imaginación, porque solo aquellos que son capaces de imaginarse cómo se siente el otro son los que son capaces de compasión. Y los desalmados no tienen esa compasión. Qué bueno que hayas mencionado tú a Oz, porque él también dice de que los desalmados no tienen sentido del humor, ¿verdad? Todo esto para preguntar lo siguiente. Ya sabemos que siguen habiendo malos en Colombia, ¿verdad? Sigue habiendo violencia, Sí, siguen habiendo, y en todas partes. ¿Pero han aumentado los buenos? Es siguiendo tu reflexión, además. No siempre se habla de los malos, hablemos también de los buenos. Yo creo que es mejor no meterse en el alma o en el corazón de las personas. Es muy difícil juzgar absolutamente quién es bueno y quién es malo. Yo creo que uno puede obtener que las personas, con esta misma materia prima que tenemos, que es difícil, la materia prima animal de los humanos es difícil. Todos somos un pozo de sentimientos buenos y malos. Uno puede obtener por ciertos mecanismos familiares, sociales, de convivencia, de cultura, que la gente se porte mejor o peor. Algo increíble es que un país, no sé, como Japón, que hace 100 años cometía las peores masacres en China, o un país como Alemania, que hace 60 o 65 años cometía las peores masacres en Europa. Con un cambio cultural produjeron eso para mal o produjeron otra cosa para bien. Y uno no puede creer que esos japoneses de hoy que viven haciendo reverencias y se portan también en el metro y en los buses, o esos alemanes que tratan de portarse tan civilizadamente, sean los mismos, tengan los mismos genes que los de hace unos años. Yo creo que hay formas culturales, formas de convivencia, formas de prácticas sociales e incluso literarias que llevan a que la gente se porte mejor o peor. Cuando yo decía ahora que la violencia ha disminuido en Medellín, que es el caso que mejor conozco, es porque creo que ha habido prácticas culturales buenas. Ha habido un par de alcaldes que han dedicado el 60% del presupuesto de la ciudad a la educación. Fue una decisión que hizo un alcalde, Sergio Fajardo, un doctor en matemáticas que se salió de la universidad y se ha dedicado a eso. Y lo que han hecho es construir escuelas y bibliotecas y un ambiente urbano mucho mejor en los barrios más pobres de Medellín. Le han hecho creer a los muchachos de esos barrios que, a diferencia de lo que se decía siempre, que no hay futuro, ellos tienen algún futuro. Y que el futuro no es irse a la guerrilla, a los paramilitares o a la mafia, sino que puede haber un futuro en el que la vida sea más agradable y no haya que jugársela toda por ser rico en 2 meses o por vender la fuerza y la violencia a un grupo armado o al otro. Héctor, y con esto yo voy a concluir. Muy al comienzo de El olvido que seremos, tú dices algo realmente estremecedor, y es que seguramente a quien más le habría gustado la historia
que cuenta esta obra es a tu propio padre, que la habría gozado palabra a palabra, pero que sin embargo, por estas paradojas del destino, se ha escrito un libro para quien nunca podrá leerlo, y que en consecuencia es como haber escrito un libro para una sombra. El hecho de que haya sido traducido a varios idiomas, que no se hayan vendido esos modestos 3.000 a 4.000 ejemplares, sino muchos miles más, son de alguna manera un consuelo. Bueno, es curioso que lo menciones. La misma traducción al alemán, no encontraron una traducción literal buena del título, es Brief an einen Schatten, carta a una sombra, que es un bonito título también, me parece. Lo que yo en realidad digo es que yo he escrito para alguien que no me puede leer, no este libro, sino en general. Mi papá era un lector y era alguien que amaba mucho la poesía. Y sé que él hubiera gozado mucho con un hijo suyo, escritor, y escritor traducido, pues él se hubiera sentido muy orgulloso. No estoy tan seguro de que a él le hubiera gustado este libro. En este libro a veces yo soy muy descarnado con él. Hay algunos capítulos donde revelo partes de su intimidad que probablemente él no hubiera querido que se conocieran. Yo tuve que escribirlo así. Yo creo, como no creo en la inmortalidad, creo que las sombras no pueden leer los libros. Y si pudiera leerlo, por alguna casualidad cósmica en la que no creo, espero que él sepa perdonarme que haya revelado aspectos tan íntimos de su vida. Yo voy a cerrar este encuentro que hemos tenido con el escritor Héctor Abad Faciolince, con los integrantes del Departamento Latinoamericano de Radio Nederland, recordando que hay otra cosa que se dijo acá, pero no con palabras, y es que la emoción es indispensable para ciertos trabajos. Uno de ellos es la literatura, y otro, lo creo muy sinceramente, muy íntimamente, son los medios de comunicación y particularmente la radio, que solo puede a través de la voz hacer llegar este tipo de sensaciones. Me sumo finalmente a lo que dijo en el comienzo de su participación tu compatriota Luisa López. Ha sido realmente un gusto y un honor haberte tenido aquí en los estudios de Radio Nederland. Espero que no sea la última vez y estoy seguro que usted pensará seriamente hasta fin de año la propuesta deshonesta que yo le he hecho para trabajar con Radio Nederland el próximo año. Muchas gracias por esta invitación. He estado muy bien acá y han sido muy generosos conmigo y ustedes con el tiempo. Muy amables.